Bienvenidos al curso de Electrónica 1. En este video abordaremos el tema de capacitancia de difusión y transición y circuito equivalente del diodo semiconductor. Objetivos. Nuestros objetivos principales tendremos 1. Representar el diodo con sus características lineales por segmentos. 2. Dar a conocer las características terminales del diodo cuando varía la frecuencia. Agenda. En nuestra agenda tendremos circuito equivalente del diodo semiconductor, capacitancia de transición y difusión. Desarrollo del tema. Se abordarán conceptos y características importantes relacionados a los diodos semiconductores. Circuito equivalente del diodo semiconductor. Un circuito equivalente es una combinación de elementos apropiadamente seleccionados para que representen mejor las características terminales reales de un dispositivo o sistema en una región de operación particular. En el área de la electrónica es común el uso de simulaciones y circuitos equivalentes de distintos dispositivos. En análisis y diseño de circuitos, al utilizar diodos semiconductores se facilita si se sustituye por circuitos equivalentes. Este representa al dispositivo original de manera práctica y con características específicas, que consisten en un conjunto de elementos organizados para reproducir de una manera real el funcionamiento del dispositivo que representa. Una vez definido el circuito equivalente del diodo, este puede sustituirse en el símbolo del dispositivo que forma parte del sistema, ya que no afecta el funcionamiento real del mismo. Para aproximar a la operación real del diodo y definir el circuito equivalente del diodo en segmentos lineales, se utilizará la gráfica de operación del diodo semiconductor, como el que se observa en esta figura. En la gráfica se muestra que el dispositivo se encuentra en polarización directa, ya que la misma deja conducir una corriente y crece exponencialmente cuando éste supera un voltaje de umbral. Aproximadamente el voltaje de umbral para este diodo de silicio es de 0.7 voltios, como se puede observar en este punto. Para ello, es necesario adaptar una batería BK en el circuito equivalente del diodo semiconductor, que muestre la operación del diodo y se oponga a la conducción cuando éste se polariza inversamente, como podemos observar en esta figura. La resistencia R promedio representa la posición del material con el que está fabricado el diodo. Presenta al paso de las cargas eléctricas con valores aproximados de 2 a 10 ohmios y es determinado por el fabricante. Esta sería la figura o el circuito equivalente del diodo semiconductor, representado por una fuente y una resistencia, que comúnmente esta resistencia suele ser muy pequeña. Capacitancia de difusión y transición. Todo dispositivo electrónico o eléctrico es sensible a la frecuencia, es decir, las características terminales de cualquier dispositivo cambian con la frecuencia. Incluso la resistencia de un resistor básico, con el de cualquier construcción, es sensible a la frecuencia aplicada. A frecuencias de bajas a medias se puede considerar que la mayoría de los resistores tienen un valor fijo. En el diodo, los niveles de capacitancias parásitas son los que tienen un mayor efecto.
a bajas frecuencias y a niveles relativamente bajos de capacitancia. La reactancia de un capacitor, determinada por esta ecuación, en general es tan alta que se puede considerar de magnitud infinita, representada por un circuito abierto e ignorado. A altas frecuencias, sin embargo, el nivel de reactancia capacitiva puede reducirse al punto de que creará una trayectoria de puenteo de baja reactancia. Si esta trayectoria de puenteo ocurre a través del diodo, en esencia puede evitar que éste afecte la respuesta de la red. En el diodo semiconductor PN hay dos efectos capacitivos que tienen que ser considerados. Ambos tipos de capacitancia están presentes en la región de polarización en directa y en inversa, pero uno predomina sobre el otro en cada región, por lo que consideramos los efectos de uno solo en cada región. En la región de polarización en inversa tenemos la capacitancia de transición o región de empobrecimiento, representada por la letra C sub T, en tanto que en la región de polarización en directa tenemos la capacitancia de almacenamiento o difusión, representada por la C sub D. Como ya se conoce, la ecuación básica para la capacitancia de un capacitor de placas paralelas se representa con esta ecuación, donde E es la permitividad del dieléctrico, es decir, el aislante entre las placas de área A separadas por una distancia D. En la región de polarización en inversa hay una región de empobrecimiento libre de portadores que se comporta en esencia como un aislante entre las placas de cargas opuestas. Como el ancho de la región de empobrecimiento D se incrementa con el potencial de polarización en inversa incrementado, la capacitancia de transición resultante se reduce, como se observa en esta parte de la imagen. El hecho de que la capacitancia depende del potencial de polarización en inversa aplicado tiene aplicaciones en varios sistemas electrónicos. Aun cuando el efecto antes descrito también se presenta en la región de polarización en directa, es eclipsado por un efecto de capacitancia que depende directamente de la velocidad a la cual se inyecta la carga en la región justo fuera de la región de empobrecimiento. El resultado es que los niveles incrementados de corriente aumentan los niveles de capacitancia de difusión, como se observa en esta imagen. En esta parte de la imagen se da la capacitancia de difusión y en esta se da la capacitancia de transición. Sin embargo, los niveles incrementados de corriente reducen el nivel de la resistencia asociada y la constante de tiempo resultante, donde tau es igual a la resistencia por la capacitancia, la cual es muy importante en aplicaciones de alta velocidad. Los efectos de capacitancia antes descritos se representan por medio de capacitores en paralelo, con un diodo ideal, como el que se muestra en esta imagen. Conclusiones. En base a su gráfica de funcionamiento del diodo semiconductor y un análisis de gráfica lineal, se obtiene el circuito equivalente del diodo, mismo que podrá ser utilizado en análisis de circuitos con diodos. 2. Las características terminales de cualquier dispositivo cambian con la frecuencia, incluso la resistencia de un resistor básico, como el de cualquier construcción, es sensible a la frecuencia aplicada. Gracias por su atención.